Vamos a empezar a hablar entonces sobre la primera clasificación de las barreras naturales, que son las barreras físicas. Entonces, en esta ocasión nos vamos a enfocar sobre las barreras físicas. Para nosotros poder hablar de las barreras físicas, que es lo que nos atañe al menos con fines de esta clase, lo primero que tenemos que recordar y lo primero que tenemos que saber, pues es un concepto que ustedes debieron de haber revisado en sus clases de histología sobre los epitelios. Entonces, tenemos que recordar que en el cuerpo existen unas cosas que se conocen como epitelios, que son células que se van a encargar de recubrir o de formar un recubrimiento. Es como si fuera nuestro forro, ejemplo de los cuadernos que luego forraban con cuadernos para la escuela, los que aún usen, todas las cavidades o todas las partes que están expuestas al exterior del cuerpo. Uno de los principales epitelios, quizás uno de los más sonados, pues es a nivel de la piel, ¿no? Y estos epitelios, dependiendo del órgano o de la parte que estén recubriendo, tenían diferentes formas. Pueden ser planos, pueden ser cúbicos, pueden ser cilíndricos, plano, pueden ser cúbicos, pueden ser más altos y ser cilíndricos, y estar a lo mejor solamente en una sola capa, como lo tenemos aquí, que sería un epitelio simple, o bien formar varias capas de ellos, como lo tenemos aquí, ejemplo parte de la piel, y sería eso se conoce como estratificado. ¿Sí? Recordando que existen incluso también algunos de ellos que todos inician sus células en la lámina basal, pero no todas llegan a la luz, dando una impresión como si fueran estratificados, siendo que no, que eso se conoce como pseudoestratificados. Pseudoestratificado, que son situaciones que salen un poquito del objetivo de la clase, pero eso es lo que tenemos que recordar a manera de epitelio. Punto importante también a recordar de estas células epiteliales que estábamos viendo en estos momentos es que estas células epiteliales tienen por debajo una lámina o tienen su piso, el piso en donde se van a anclar, en donde se van a sujetar para formar todas estas estructuras que se conoce como lámina propia. Lámina propia, que es lo que nosotros tenemos aquí abajito, y pues posteriormente, dependiendo de la lámina propia, generalmente estas células tienen una polarización que sería su polo inferior, su polo superior y los polos laterales, que son importantes cosas que tenemos que conocer. Teniendo esto en mente, si nosotros le hacemos un zoom a nuestras células epiteliales, vamos a encontrarnos que a través de ellas tenemos la presencia de las primeras barreras físicas. Y tiene todo el sentido del mundo. De hecho, desde un punto de vista muy inmunológico, todas las células epiteliales pertenecen al sistema inmunológico porque son parte de las barreras naturales. Y eso es algo que se nos olvida mucho y prácticamente sería el componente más amplio, más importante y en mayor abundancia de todo nuestro sistema inmune. La- las células epiteliales, por ejemplo, de la piel o de los diferentes epitelios que están recubriendo las mucosas. Entonces, es un punto muy importante a recordar. Si bien no son células tan especializadas para cumplir otras funciones que vamos a ir viendo más adelante en los videos, sí nos defienden. Y tiene todo el sentido del mundo hablando de epitelios porque son las primeras células que se van a exponer al medio ambiente. Teniendo esto en mente, por eso tienen que tener cierta función inmunológica para podernos ayudar. Y esta función inmunológica se va a basar principalmente en la unión de estas células entre sí. Si ustedes recuerdan, parte importante de los epitelios es que estas células que están aquí, epiteliales, formando los epitelios de la piel o de las mucosas, están estrechamente unidas. Estas uniones que estamos poniendo aquí, están unidas mucho entre sí, como si fuera el transporte público de algunos países en donde va uno apretado con el otro. Las células epiteliales son exactamente igual, están todas apretadas las unas con las otras y no se sueltan, forman una unión muy importante. Y esta unión importante se está dando por la presencia de algunas proteínas que forman una especie de cierre
a través de estas células, estas proteínas que van a formar esta especie de cierre. Tenemos una célula de este lado, esta es nuestra célula, esta es nuestra otra célula feliz, y estas proteínas que estamos dibujando aquí están formando una especie de cierre, como si fuera el cierre de una sudadera, de una chamarra, para impedir que una célula se separe de la otra. Estas proteínas que nosotros tenemos aquí son proteínas bastante conocidas, que ya debieron de haber revisado en algunas otras clases, que se conocen algunas de ellas como claudinas. Estas proteínas conocidas como claudinas son estructuras que se encargan de formar estos cierres que nosotros estamos demostrando para poder evitar la separación de estas células. Entonces, un primer componente de nuestras barreras físicas serían las claudinas. ¿Por qué se llaman físicas este tipo de barreras? ¿Por qué los tenemos así? Porque principalmente lo que van a hacer las barreras físicas es impedir el paso de microorganismos, el paso de sustancias a través de eh, algún punto en donde se le bloquee el paso, pero algo como tal, como si fuera una pared. De hecho, el análogo de las barreras físicas es como si fuera la pared de ladrillos o la pared de piedra que platicábamos de nuestro castillo. Entonces, esa pared de piedra impide el paso o nuestra puerta también del puente levadizo que evitó que se cerraran. Y este sería nuestro primer componente, al menos hablando de las barreras físicas que estaría dado por las claudinas. Además de las claudinas, también hay otras proteínas bastante metidas aquí, al menos en este tipo de cierres, que se van a conocer como claudinas. Entonces vamos a tener también, perdón, ocludinas, balas ocludinas, que también son otro tipo de proteínas que van a estar dando o van a estar dando estructura a estos cierres que nosotros vamos a tener aquí en las células, estos cierres herméticos. Y estas proteínas que van a estar presentes en todas estas partes celulares, a final de cuentas, van a fijar y es como si se tejieran entre sí una célula con la otra. Y nos van a formar algunos componentes que ustedes también ya debieron de recordar de clases previas, que se conocen principalmente como la sonula occludens, sonula occludens y la sonula adherens, sonula adherens, generalmente abreviadas como SO y SA. Estas primeras sónulas o estos primeros pegamentos pues van a estar presentes a lo largo de las uniones intercelulares de cada una de ellas, y no solamente hacia los lados, sino también hacia arriba, como es en el caso de los epitelios estratificados. Y estos primeros componentes físicos impiden la entrada de bacterias que pueden estar aquí, que son malvadas nuestras bacterias, impiden el paso de las bacterias porque es prácticamente como si se encontraran muchas personas o una pared y no la pueden atravesar, no pueden atravesar. Muchas de ellas no lo van a poder atravesar. Entonces, representando el primer punto de control y el primer punto de defensa para las bacterias. Por eso la piel es tan importantísima con el resto de epitelios también, que sean impermeables a ciertas cosas como lo son las bacterias, dado principalmente por esta situación de las claudinas y las ocludinas. Además de estas proteínas que nosotros tenemos presentes como las claudinas y las ocludinas, van a haber muchas otras proteínas que vamos a tener ahí. La verdad es que por razones ahorita de la clase no es tan importante para recordarlo, pero principalmente hablando de las sonuladenes, pues principalmente en las sonuladenes se van a encontrar, nada más por poner una lista, otro tipo de proteínas como se pueden encontrar las caderinas, las selectinas, las integrinas, por ejemplo, que van a estar dando estas sonuladenes. Entonces vamos a tener caderinas, por ejemplo, de manera principal, caderinas, selectinas o incluso integrinas, que se van a encontrar presentes aquí en las sonoladenes. Y muchas de estas las vamos a retomar cuando hablemos de inflamación. Ahorita nada más es cuestión de mencionarlas. Las sonolocludenes, como su nombre lo dice, principalmente son claudinas y ocludinas y es un cierre más hermético. Y en el caso de las sonula adherens, es un cierre menos hermético, un poquito más pegajoso, como si fuera parte de un velcro, pero también igualmente importante que vamos a tener presentes ahí.
Y finalmente también otras proteínas bastante importantes que vamos a tener, sobre todo en las uniones de célula con célula, son proteínas que se conocen, por ejemplo, como desmocolinas y desmogleínas, que van a ser también proteínas que van a estar presentes aquí en las uniones, que se conocen como desmocolina y desmogleína. Son dos proteínas importantes que vamos a tener presente en las uniones intercelulares y nos van a servir muchísimo para poder mantener esta unión celular de manera importante. En algunas, de hecho, estas se pueden ver alteradas en algunas enfermedades que platicaremos muchísimo después en los videos. Entonces, tenemos que de manera principal serían nuestras principales barreras físicas, al menos hablando de estas uniones intercelulares que van a estar ocasionando, que serían nuestras primeras barreras físicas. Además, no son las únicas barreras físicas que vamos a presentar. Muchas veces también estas barreras físicas se les conoce como mecánicas. ¿Por qué? Porque además de impedir la entrada de manera directa, tienen diferentes situaciones o diferentes procesos por los cuales van a favorecer la eliminación de las bacterias. Volviendo otra vez a la parte de los epitelios, en esta ocasión, por ejemplo, nos podríamos localizar, perdón, en el epitelio respiratorio. Hay que recordar que el epitelio respiratorio generalmente es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, porque no todas sus células van a llegar a la luz o a la parte final de este epitelio. Entonces son partes que vamos a estar recordando. Un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, pero algunos epitelios también en su parte superior pueden sufrir modificaciones, y en el caso del epitelio respiratorio, en su polo superior tiene unas estructuras que se conocen como cilios. Entonces va a ser un epitelio cilíndrico estratificado simple, pseudoestratificado ciliado, que es lo que vamos a tener en este punto. Esta parte de los cilios van a ser bastante importantes porque los cilios pueden hacer un tipo de movimiento hacia atrás y hacia adelante. Entonces se hacen hacia atrás y luego se hacen hacia adelante, como un tipo de jalón por muchas proteínas que también debieron de haber revisado, por ejemplo en clases de bioquímica o de histología, van a hacer un movimiento hacia adelante. Y este movimiento que ellas hacen hacia adelante permite que sustancias, por ejemplo, como el moco que se encuentran aquí, se pueda ser eliminado y pueda ser pasado hacia estructuras superiores y por lo tanto ser deglutido, por ejemplo, si se encuentra en los bronquios, en los bronquiolos, que suba hasta la tráquea por los bronquios y finalmente llegue a la garganta y nos lo traguemos, que es prácticamente lo que está sucediendo de manera normal en cada uno de nuestros cuerpos por este movimiento ciliar. Entonces, los cilios son bastante importantes por este movimiento. Esto se conoce como barrido ciliar, y este barrido ciliar es el primer componente eh, o uno de los componentes que estábamos hablando de las barreras físicas. Entonces, el barrido ciliar también, además de sacar el moco, nos va a sacar a nuestras bacterias malas y las puede hacer que pasen, por ejemplo, estómago para poder deglutirlas y la mayoría de ellas ser eliminadas por el propio pH que nosotros vamos a tener presentes ahí. No solamente eso, sino también el flujo de secreciones que nosotros vamos a tener con el moco. Las bacterias pueden irse atrapadas aquí en el moco y ser eliminadas con el mismo moco. Y esto puede ser, por ejemplo, también bastante importante en un proceso fisiológico que se llama el estornudo. El estornudo también es un barrido físico, entonces el estornudo o la tos nos sirven para poder sacar las bacterias de nuestro cuerpo. Entonces, esta parte que a veces se dan medicamentos para tratar de apoyar con esto y que nuestro paciente está tosiendo, o está estornudando, a final de cuentas, aquí también van las bacterias y si bien las sacamos al medio ambiente, al menos para el paciente es bueno porque las está eliminando. Entonces también estornudositos serían otro. Otros barridos de secreciones, otros movimientos de secreciones que podemos llegar a tener estarían las lágrimas. Las lágrimas también son un barrido físico bastante importante para poder eliminar bacterias. Y seguramente ya adivinaron que otro bastante importante sería, por ejemplo, la micción. Al momento de ir al baño es un barrido físico por medio de la orina que
favorece la eliminación de bacterias de manera física que pueden ir presentes aquí también, ¿no? Entonces la micción también sería otro punto importante, al menos a nivel del flujo de secreciones, de diferentes componentes que tendremos para eliminar las bacterias. Bastante importante. Y otro ejemplo de barreras físicas que nosotros podríamos tener es la peristalsis. Vamos a escribirlo bien, peristalsis. La peristalsis es otro ejemplo de movimientos intestinales por medio de, nos tendríamos que trasladar al epitelio intestinal, que aquí sí es epitelio cilíndrico simple en su parte superior con microvellosidades, pero la característica de este epitelio es que por debajo tiene células de músculo liso que favorecen la peristalsis y que los intestinos se estén moviendo. Los intestinos sabemos nosotros que siempre se están moviendo para poder permitir el paso del alimento y la formación de las heces, pero además de con la formación de las heces por medio de la peristalsis podemos eliminar diferentes microorganismos. Entonces, la peristalsis también sería un componente bastante importante que nos va a permitir eliminar diferentes patógenos a lo largo del cuerpo, que serían dentro de nuestras principales barreras o de nuestros principales mecanismos que vamos a tener, al menos los físicos, para poder eliminar las bacterias del cuerpo. Entonces, no son, si bien son bastante frecuentes, no olvidar que estos mecanismos son bastante importantes y en el momento en el que se encuentren comprometidos, pues podemos llegar a tener problemas, que eso lo revisaremos en la última parte de esta clase.